Bueno, vamos a seguir con la serie de videos que estábamos haciendo sobre ACV. En este caso la idea es hacer un resumen de las estructuras cerebrales principales y sus funciones. Vamos a tener el encéfalo, va a estar formado por una serie de lóbulos. Vamos a tener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Cada uno de ellos va a tener su función específica. Bueno, acá tenemos el cerebelo y el tronco encefálico. El lóbulo frontal, la principal función que va a tener es la parte motora, o sea, se encarga de realizar todos los movimientos del cuerpo. Y otra función que tiene es la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a encargar de la toma de las decisiones, etc. Luego tenemos el lóbulo parietal, que se encarga de principalmente toda la información sensorial. Entonces, toda la información sensorial se encarga el lóbulo parietal, es decir, la percepción, lo que recibimos del exterior, lo procesa a nivel del lóbulo parietal. Luego tenemos el lóbulo occipital, que principalmente se encarga de la visión. Y por último tenemos el lóbulo temporal, que se encarga de varias cosas, entre las cuales encontramos el lenguaje, se encarga de interpretar el rostro, se encarga de lo que es el gusto y también se encarga de la audición. Luego tenemos las otras dos estructuras, el cerebelo. El cerebelo principalmente se encarga de lo que es la coordinación de los movimientos y del balance. Y después el tronco encefálico, que estaba formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, se encarga de principalmente controlar lo que es la frecuencia cardíaca, la TA, la tensión arterial, la función gastrointestinal, y también se encarga de controlar la conciencia. Acá tenemos una estructura muy importante que es el sistema reticular ascendente, que se encarga de controlar la conciencia. La idea de esto es entender qué área del cerebro puede estar afectado teniendo en cuenta la función que tiene cada una. Entonces nosotros luego la clínica la vamos a poder interpretar correctamente. Y acá teníamos dos estructuras, no las mencioné. En el lóbulo frontal tenemos una estructura que es el área de Broca, que se encarga de lo que es el lenguaje, o sea, hablar, la parte motora. Y en el temporal tenemos otra área importante que es el área de Wernicke, que se encarga de interpretar el lenguaje. Entonces este se encarga de la parte motora del lenguaje y esta es la parte de interpretar el lenguaje. Entonces, dependiendo de dónde se da la lesión, se puede dar una fase de Broca, una fase de Wernicke. Ahora vamos a ver esta estructura vascular, que es importante a la hora de entender la irrigación del cerebro, para entender que cuando se produce un daño en alguna de estas, se tapa o se rompe la arteria, cada una de estas va a tener una irrigación específica. Entonces el lugar donde tenía que irrigar ya no lo va a hacer, entonces se va a repercutir en un déficit neurológico, y dependiendo en qué arteria se dé, se va a dar el déficit neurológico. Entonces tenemos esta estructura, se conoce como polígono de Willis, se forma principalmente de dos estructuras. Las arterias vertebrales derecha e izquierda se van a unir para formar la arteria basilar. Entonces las arterias vertebrales se unen y van a formar la arteria basilar. Luego tenemos otra estructura, la arteria carótida. Acuérdense que la arteria carótida viene a nivel de C4, se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida interna es la que ingresa a la cavidad craneana y va a formar parte del polígono de Willis. ¿Qué va a pasar con él? Con esta arteria se va a dividir, va a dar ramas. Acá tenemos la arteria carótida, que también va a formar parte de lo que es el polígono de Willis. Vamos a tener que la arteria carótida va a dar la cerebral media, acá, esta es la cerebral media. También va a dar otra rama muy importante, que es esta que se encuentra acá, la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior. Y luego otras dos ramitas que son la arteria coroidea y la arteria oftálmica. Dijimos que las arterias vertebrales se unían para formar la arteria basilar. La arteria basilar a su vez va a formar esta arteria, que se denomina arteria cerebral posterior. Acuérdense entonces que teníamos una arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y acá tenemos la arteria cerebral posterior. Entonces la arteria basilar da la arteria cerebral posterior. ¿De qué manera se cierra este círculo? Bueno, la arteria cerebral posterior se va a unir con la comunicante posterior, que lo va a dar la arteria carótida. Luego la arteria cerebral anterior se va a unir con la contralateral a través de una arteria que es esta que está acá, la arteria comunicante anterior.
De esta manera se encuentra cerrado el polígono de Willis o círculo de Willis, formado por la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar, que se conecta con la comunicante posterior, a su vez esta con la cerebral anterior, y las cerebrales anteriores se unen a través de la comunicante anterior. De esta manera se encuentra conformado lo que es el polígono de Willis. Ahora, ¿para qué me sirve el polígono de Willis? Me sirve como alternativas ante cualquier evento que se pueda producir de una isquemia o de una hemorragia. Me sirve como circulación colateral. Bueno, vamos a ver principalmente a qué área del cerebro irriga cada una de las arterias, las principales. La cerebral anterior, acuérdense que esta irriga la parte profunda de los lóbulos frontales, temporales, parietales. Vamos a tener que irrigar lo que es la corteza prefrontal, el área motora de los miembros inferiores, el área sensitiva de los miembros inferiores. Por lo tanto, si tenemos una afectación de la arteria cerebral anterior, vamos a tener síntomas que tienen que ver con estas áreas. La corteza prefrontal, acuérdense que era la toma de decisiones, la personalidad. Acá en este caso vamos a tener una hemiparesia clural. Luego tenemos la arteria cerebral media. Esta arteria principalmente lo que va a irrigar son las partes laterales de los lóbulos frontales, temporales y también parietales. Entonces va a irrigar lo que es el área motora de los miembros superiores, también el área motora de la cara, también irriga el área de Wernicke y el área de Broca. En este caso se van a dar las afasias de Broca y las afasias de Wernicke. La persona no va a poder hablar y no va a entender lo que se dice. En este caso vamos a tener una hemiparesia brachiofacial y también se daña el área de la mirada conjugada. Después vamos a tener la arteria cerebral posterior, que va a irrigar principalmente el área visual, es decir, al lóbulo occipital, el área visual. Nosotros de esta manera, viendo los síntomas del paciente, vamos a poder descifrar de qué arteria se está hablando. No olvides suscribirte y en la caja de comentarios decime qué pensás, qué te gustaría que suba. Nos vemos la próxima.